¿Dónde radica mi éxito? Mi éxito radica en hacer las cosas cada día mejor. Pero para hacer las cosas cada día mejor tengo que partir de entender cómo se maneja el negocio. No importa si yo soy empleado o si soy un distribuidor o si soy un comisionista o si soy una persona que simplemente va a un mercado, compra cosas, regresa a su casa, las organiza y luego sale a vender. No importa. Porque en todas esas funciones el negocio soy yo. Aún yo siendo empleado soy negocio. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy ganando de mi actividad va a mi familia, a mi beneficio personal y al de mi familia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo mejor. Cuando estoy en el área de ventas, ¿de dónde tengo que partir? Tengo que partir de una pregunta fundamental. La pregunta fundamental es, ¿por qué te tengo que comprar? Tú te tienes que hacer esa respuesta en tu mente y escribirla. ¿Por qué te tengo que comprar? Si tú tomas hoy un papel y dices, ¿por qué me tienen que comprar? Y vas a empezar a tratar de aterrizar el por qué. Porque te tengo una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Que las personas no te necesitan. Tú no eres necesario para nadie. ¿Por qué razón? Porque las personas ya compensan su necesidad con algo. Tú puedes vender la cura más maravillosa, pero si no convences a alguien que esa cura es la que necesita, no vas a vender, porque esa persona va a estar buscando satisfactores en otras cosas, en fetiches, en amuletos, en lo que sea, o en otros productos. Por ejemplo, en el área de la belleza, muchas personas tienen diferentes técnicas. Entonces, la tuya, ¿por qué va a funcionar si hay como 60 técnicas o más? Entonces, si te das cuenta, la realidad es que nadie te necesita. Nadie me necesita a mí, nadie nos necesita a ustedes, nadie nos necesita a nadie. Entonces, tenemos que hacernos útiles. ¿Y cómo me hago útil? Empezando por la pregunta es, ¿por qué te tengo que comprar a ti? O sea, yo me tengo que hacer, que le tengo que ver al espejo y le tengo que decir, espejo, ¿por qué te tengo que comprar a ti? Y tengo que encontrar esa respuesta. En el momento en que yo encuentro esa respuesta, ¿qué voy a darme cuenta? ¿Por qué soy valioso? Cuando yo me doy cuenta de por qué soy valioso, entonces puedo caminar por ahí. Una vez que ya entendí esa primera pregunta, la segunda pregunta es, ¿con qué herramientas cuento para poder hacer lo que estoy ofreciendo? Y entonces viene la segunda parte. La segunda parte es las herramientas con las que cuento. Las que me da la empresa, las que encuentro en internet, las que yo he desarrollado, la que mi experiencia me ha dado. Y entonces empiezo a contar empiezo a contar con todas las herramientas que necesito para poder evolucionar, para poder lograr, para poder tener algo. Pero eso no funciona solo. El siguiente paso es ahora cómo utilizo esas herramientas para que llegue a donde yo quiero llegar, que es tener un éxito. Entonces, ya tengo el por qué yo. ¿Qué herramientas tengo? Ahora tengo que aprender a utilizarlas para llegar al cuarto paso, que es cómo las presento. Es decir, ya aprendí a usarlas, ahora tengo que hacerlo en la calle. Y ya cuando tengo que hacerlo en la calle, tengo que ver los dos caminos que tengo. Yo tengo dos caminos. Bueno, técnicamente tengo tres caminos. Me ignoraron. Ese es un camino. El segundo es, no me compraron. Y el tercero es, sí me compraron. De esos tres puntos, yo tengo que aprender qué sucedió. Me ignoraron. ¿Por qué me ignoraron? Porque no supe llamar la atención. Entonces, tengo que mejorar en cómo llamo la atención. Segundo, me rechazaron. Tengo que entender por qué me rechazaron para trabajar esa parte y mejorar la forma de presentar. Mientras que en la primera era me ignoraron y tengo que encontrar la forma en que me vean, al menos para que platiquen. La segunda es, ya me dio la oportunidad, ahora yo lo eché a perder. Fue mi culpa, yo fracasé. ¿Y por qué fracasé? Porque voy a decir, no, es que la persona no tiene dinero.
Claro, si la persona no tenía dinero, tú fracasaste porque no te diste cuenta que no te podía comprar. La culpa no la tiene ese tercero, la tienes tú. No me compró porque no tenía dinero y te diste cuenta desde que empezaste a platicar que no tenía dinero, tienes que aprender a leer al cliente. Es porque no vive en la ciudad y alguna vez le preguntaste por dónde se movía o cuál era su actividad. No, también fallaste tú. Entonces recuerda, la mayor parte de las veces de las personas que no quieren nada contigo y después de que te escucharon es porque no era el perfil que tú querías. Ahora, hay otro en este grupo. Esos que te van a decir a todo que sí, al final te dicen que no porque nada más les gusta aprender o molestar. También hay un grupo, pero tienes que aprender a detectarlo. La tercera, sí me compraron. Ah, perfecto. Entonces tuve éxito. Pero ahí vienen dos situaciones. ¿Me volverá a comprar o será compra de una vez? Entonces tengo que aprender qué hacer y cómo leer a la persona para saber si me puedo volver a acercar para que compre otra vez o si va a estar ya enamorándose de lo que yo le di. Entonces, son varias situaciones que tengo que entender y hacer un resumen. Una vez que yo hago el resumen de todo eso, entonces puedo funcionar mejor porque depuro mi metodología personal. La empresa te va a dar una metodología. Siempre, siempre te va a dar una metodología. Y esa metodología que te va a dar la empresa sirve como paso cero para no ir a la nada. Al menos ya tienes una idea de lo que tienes que ir a hacer. Y tienes que ir depurando y aprendiendo la metodología que da la empresa para construir tu propia versión de esa metodología. Es decir, adaptarla a tu persona, adaptarla a tu estilo. Cuando logras todo eso, estás más fuerte para conseguir, estás más fuerte para dar, estás más fuerte para crecer. Ahora, eso es tu negocio personal en la forma en que lo operas. Pero ahora viene la otra es, ya gané dinero. ¿Y ahora qué sucede con el dinero? ¿El dinero sirve para qué? Principalmente para pagar facturas. Después, para pagar satisfactores extraordinarios. Y por último, provocar dinero a través del dinero. Ahí es cuando entras a la parte de la información financiera. Pero lo primero es para pagar facturas, que es lo que te urge, lo que te come. El segundo es para empezar a vivir mejor. Y el tercero es para generar dinero a partir del dinero. Entonces ahí están las tres situaciones que vas a tener ya cuando estás generando dinero. ¿En cuál de estas estás fallando? También tienes que analizar en cuál fallas para poder hacer. Si estás fallando en pagar facturas, entonces te tienes que regresar porque algo te está fallando en las partes anteriores para hacerlo mejor. Si estás teniendo satisfactores perfectos, pero te estás quedando sin dinero, entonces estás fallando en el uso del dinero. Y en el último, si ya estás generando dinero a través del dinero, puedes hacer de dos maneras, sacrificándote todo, en todo lo dejas para simplemente acumular dinero, pero si eres feliz, perfecto. O si quieres gozar algo, ¿cómo vas a distribuir ese dinero? Para eso hay asesores financieros que te van a ayudar. Para lo otro estamos nosotros. Entonces, con esta información que te estamos dando, ¿qué sigue? Hacerlo bien, simple. Lo que sigue es hacerlo bien. ¿Y qué es hacerlo bien? Entender la función de los terceros. ¿Quiénes son los terceros? La empresa. Si tú cambias tu visión en tu mente, vas a darte cuenta que puedes conseguir más cuando te dejas de ver como empleado. Y cuando pasas de verte como una empresa personal en lugar de verte como empleado. ¿Por qué? Si yo soy un empleado, yo tengo un sueldo. Pero mi sueldo es el pago por una actividad que hice. Entonces la actividad que yo hago es mi negocio. Ese es mi negocio personal. Hacer bien la actividad que hago para que me sigan pagando. El día que yo fallo, me equivoco o no cumplo las expectativas, me despiden y mi negocio personal se quedó sin su cliente principal. Es un negocio. Ahora, si yo veo esa parte también en que me ayuda, formidable. Imagínate tener un negocio personal en donde el tercero te ayuda. ¿Qué significa? Cuando te contratan como empleado, ¿quién tiene el inventario? El que te contrató. ¿Quién carga la cobranza? El que te contrató. ¿Quién carga la distribución de gastos y el pago hacia ti? El que te contrató. Entonces tú nada más te dedicas a tu magia, que es vender, hacerlo bien. Entonces tu negocio nada más es perfeccionar eso porque la otra persona, el tercero, lo está haciendo por tu cuenta. En cambio, si tú tienes una empresa en donde tú compras el producto, entonces ¿qué tienes que hacer? Tú te tienes que preocupar en comprar el producto,
tenerlo en una bodega, cuidarlo, que no se maltrate, empacarlo, ponerlo en la empresa que distribuye y hacerlo llegar y aparte vender. O lo haces tú de una manera independiente o contratas quien haga la otra parte. Entonces, las dos son muy buenas. Tienes que aprender a utilizar las dos. Cuando yo tengo a la empresa se encarga de todo eso y mi negocio es vender. Es mi negocio personal vender. Cuando el otro lado es todo mío, mi negocio es vender y administrar el resto. También es mi negocio personal. Quiero hacerlo bien. Lo que tengo que hacer para hacerlo bien es mejorar y entender todos los pasos que implica hacer eso. Tengo que mejorar. Y el punto principal es la pregunta que decíamos, ¿por qué te tengo que comprar? Cuando yo te digo, ¿por qué te tengo que comprar? Y tú me das una muy buena respuesta, ahora llegamos a un nuevo problema. ¿Cuál es este problema? Es el problema de ahora, ¿cómo te doy el satisfactor? Pero si ves, todos esos son problemas bonitos, porque son esos problemas que te ayudan a crecer, no son problemas que te matan. Son situaciones que te ayudan a crecer. Entonces, en este nuevo escenario, que ya sé para qué sirvo literalmente y por qué el mundo me tiene que comprar, ahora cómo tengo que atender el cómo no perjudicar lo que gané. Es decir, tengo que ver cómo es posible que estas personas sigan emocionadas conmigo. Y esto es como la pareja. El noviazgo, primero conoces a la persona, luego haces un noviazgo, luego te casas o viven juntos y luego tienen que sobrevivir juntos. Imagínate, son muchas cosas. Lo mismo pasa en la empresa. Imagínate, el noviazgo fue poderte explicar. Bueno, la presentación es poderte explicar. El noviazgo fue que te tomara en cuenta. El que se casara contigo, viviera contigo, es que ya te compra. Ahora viene cómo lo mantienes contigo, que es mantener a la pareja. Es lo mismo que pasa en una pareja, pasa con los clientes. ¿Por qué fallamos? Porque pensamos que el cliente está emocionado con nosotros y se queda. No, tengo que renovar y tengo que crecer y tengo que hacer y tengo que lograr y tengo que ir modificando todas las expectativas de él. ¿Para qué? Para que siga convencido. ¿Por qué? Porque el mercado sigue bombardeando a mi consumidor para que le compren a ellos. Porque hoy tu competencia, ¿quién es? Hoy tu competencia es en dos lados. Tú tienes dos competencias. Una competencia en la que siempre vemos el que hace lo mismo que yo. Pero hay otra que no vemos. El que se lleva el dinero de mi cliente. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Nosotros hemos visto en nuestras gráficas siempre crestas y valles. Lo típico. Mi flechita que está muy alta y mi flechita que está muy baja. ¿Te has preguntado cuándo? Yo te voy a decir, uno de tus principales enemigos para que te compren es el regreso a clases. ¿Por qué? Porque en el regreso a clases las personas están enfocadas a comprar útiles, uniformes, zapatos, tenis, y entonces automáticamente tu venta baja. Entonces, ¿tu competencia es los que venden lo mismo que tú? No, tu competencia también es el que se lleva el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que estar totalmente abierto para poder concursar con ese escenario. Por eso tienes que fortalecer la forma en que haces el negocio. Tienes que fortalecer la forma en que entiendes el negocio, que te entiendes tú, que lo explicas, que lo presentas, que lo entregas, que lo refrescas y que nunca pierdes el contacto con la persona. Cuando hacemos eso, podemos controlar. Una de las situaciones a las que nos enfrentamos a veces es que sobrevendemos el producto. ¿Qué significa sobrevenderlo? Que empezamos a platicar y platicar y platicar sobre él para querer convencer. Y ahí lo único que me estás vendiendo es tu urgencia de vender. A ver, a mí no me interesa tu urgencia de vender, a mí me interesa para qué sirve lo que me ofreces. Entonces, eso tiene que estar en tu mente. En tu mente tiene que estar por qué yo soy la persona buena para que me compren y no a mis demás compañeros. ¿Por qué yo soy la mejor persona para que me compren y no a otras empresas? Porque yo soy la mejor persona para que los clientes o prospectos quieran dejar su dinero conmigo. ¿Por qué razón? Pero si yo sobrevendo al explicar, lo único que estoy haciendo es vendiendo mi urgencia. Y mi urgencia no me llega a nada. Te van a hacer un pedido por salir bien contigo y se van a ir o te van a votar. Entonces tengo que hacer. Si yo hoy quiero crecer, ¿qué tengo que hacer?
Si hoy yo quiero crecer, lo que tengo que hacer es crear una solución para mi comprador. A partir de mi producto, a partir de mi conocimiento, a partir de mi experiencia, a partir de las herramientas que me da la compañía. Yo tengo que ver esto como un negocio personal, no como un empleo. Si yo todo lo veo como empleo, no avanzo. Si yo todo lo veo como negocio, avanzo. Y me regreso. Si hoy me contrato una empresa como empleado y yo me sigo viendo como empleado y no lo veo como mi empresa, no me va a importar si fallo o no fallo, al final me van a pagar. Al final se van a tardar en despedirme. Sí, pero al final, cuando se despidan, te vas a quedar volando porque tu ingreso solo dependía de ese patrón. Por eso siempre hablamos de diversificar, de tener diferentes entradas para no depender de una sola. Entonces, también ser empleado significa ser tu propio negocio, porque el día que pierdes ese negocio, te quedas volando, te quedas en riesgo. Entonces, ¿qué debes hacer? Todo verlo como tu negocio personal y profesionalizarte, entenderlo y hacerlo mejor día a día. Cuando tú lo entiendes y lo haces mejor día a día, trabajas menos y ganas más. Si hoy tú estás batallando porque te entiendan, depura la forma en que te explicas. Escucha a compañeros tuyos, escucha otras marcas, ve videos, documéntate, estudia. ¿Para qué? Para poder lograr y poder avanzar. De otra manera, ¿qué va a pasar? Vas a trabajar mucho con poco resultado. Eso que nos dicen de que esfuérzate, no existe el esfuerzo es físico, no es intelectual. Entonces, ¿qué pasa? Yo me esfuerzo para empujar una piedra. Pero con eso lo único que logré fue mover la piedra, no logré más allá. Si yo quiero ganar más dinero a partir de mis ventas, el esfuerzo no me sirve. Lo que me sirve es el talento de cómo hacerlo mejor. Y para hacerlo mejor tengo que analizar. Imagínate que tu trabajo un día está en una mesa y tú tomaras un bisturí y empezaras a abrir ese cuerpo de la venta y empezaras a separar y saber por qué se murió. Así como los forenses le hacen una autopsia a los cuerpos para saber de qué se murió, tú le tienes que hacer el similar de autopsia a tu proceso de venta y a tu proceso de negocio y a tu proceso de mercado. Cuando tú logras hacer eso, ¿qué va a pasar? Cuando logras hacer eso, vas a encontrar aquellos lugares en donde te tropezaste, aquellos lugares que por tu culpa quedaron mal y aquellos lugares en donde dejaste las cosas sin resolver. Vas a progresar. Todo el camino está en ti. La solución eres tú. La fuente eres tú. Todo está en ti. Pero si no depuras tu forma, siempre lo vas a hacer de la misma manera. Y es decir, vas a repetir el error, el error, el error. Pero aparte, ni siquiera vas a perfeccionar el error. Vas a seguir el mismo error permanente. Es como traer una piedra y la vas tirando cada vez para tropezarte porque te gusta tropezar. ¿Quieres mejorar? Mejora tu entendimiento de ti, tu entendimiento de lo que haces, tu entendimiento de lo que ofreces y mejora la forma de ejecutarlo. Cuando tú mejoras la forma de ejecutarlo, estás del otro lado. ¿Por qué? Porque es más fácil adaptarte al cambio. ¿Por qué muchas empresas han fracasado y han desaparecido? Porque nunca se adaptaron a un cambio. Siempre quisieron trabajar de manera tradicional y ustedes lo han visto. ¿Cuántos lugares te dicen, no tengo sucursales? Está muy bonito. La pregunta es, si no tienes sucursales, antiguamente las personas se pueden trasladar toda la ciudad para ir a consumirte porque eras lo mejor. Hoy, con la facilidad de comprar por teléfono y no salir, ya no te van a visitar. Y entonces tu local, tu negocio, de haber sido un negocio que era exclusivo, hoy se convirtió en un negocio local, un negocio de colonia, en donde tus potenciales consumidores solamente son los que viven en la colonia y transitan en la colonia. Eso es cuando no te quieres, cuando no quieres mejorar, cuando no quieres adaptarte a que las circunstancias cambian. Todo cambia, el agua cambia. Tú estás preparado para dejar caer una piedra en un recipiente de agua. ¿Estás preparado para el impacto del regreso del agua? Si no estás preparado para ese impacto del regreso del agua, no dejes caer la piedra.
Si sabes qué hacer, suéltala.